Muy buenas tardes, hermanos. Dios bendiga abundantemente a todos y damos gracias a Él por poder estar aquí esta tarde, juntos en esa comunión que nos enseña el Señor, sobre todo a la hora de estudiar su Escritura, como lo vamos a hacer en este momento, continuando con nuestra serie de lecciones, Cristianismo de la Vida Diaria. Y hemos estado tratando el tema venciendo el orgullo y el prejuicio, que es ya nuestra lección número 5 dentro de esta serie. Hemos estado hablando de qué es el orgullo, también hablamos acerca de las consecuencias del orgullo, y decíamos al cierre de la lección pasada que es tan fácil pensar de nosotros como personas humildes, que incluso podríamos llegar a sentirnos muy orgullosos de ello. Hoy vamos a hablar acerca de continuando con nuestra lección, de las evidencias del orgullo. Cuando hombres y mujeres se llenan de orgullo, esto se hace muy evidente, sobre todo en sus palabras y en sus acciones. Nosotros no podemos, como el Señor, evaluar los corazones. Cuando nos cantamos alabanzas a nosotros mismos y cuando alardeamos de nuestras propias palabras y acciones, como el fariseo, que también analizábamos en el punto pasado, entonces estamos llenos de orgullo. Esto es autoglorificarse. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios, y vamos primero al capítulo 27 y leer el verso 2. ¿Qué escribió Salomón allí? Proverbios 27:2. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Amén. Alábete, que te alabe otro y no que te alabes tú mismo. También, si retrocedemos al capítulo 20 y leemos el verso 6, ¿qué también nos dice allí el sabio? Proverbios 26, por favor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Aquí hay una lección que debemos aprender. A nadie le gusta aquí en Panamá diríamos un bocón. En otros lugares dicen un fanfarrón. Alguien que permanentemente habla de, como dice aquí, sus propias virtudes, sus propias capacidades. Pero un hombre de verdad es difícil de hallar. La autopromoción es el fruto del orgullo y es pecado. También la autosatisfacción es evidencia de orgullo. La humildad debe provocar en nosotros autoinsatisfacción. Permítanme ese término aquí, ¿no? Generalmente alguien está muy satisfecho consigo mismo, pero cuando usted aprende la humildad, usted aprende más bien la autoinsatisfacción. No está satisfecho consigo mismo. Es decir, reconoce que tiene defectos, que tengo muchas cosas que mejorar, muchas cosas en las cuales crecer. Esto nos lleva a querer ser como Dios quiere que seamos. Pero el que está satisfecho consigo mismo no crece, no mejora, no avanza, porque ya siente que ha llegado a donde tenía que llegar y que ya no hay más. El orgullo provoca en él que piense de sí mismo, al contrario de como el apóstol Pablo exhortó en Romanos capítulo 12, versículo 3. ¿Recordamos qué dice allí? Romanos capítulo 12, versículo 3. También Pablo escribió a las iglesias en Galacia, y en el capítulo 6, versículo 3, mencionó verdades similares a las de Romanos 12, 3. Así que vamos a leer Romanos 12:3 y luego Gálatas 6:3, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, viéndolo al contrario, el orgullo provoca en el hombre que él piense de sí mismo que con un más alto concepto de sí que el que debe tener. Decía que Pablo escribió a las iglesias de Galacia. ¿Y qué les dijo en el capítulo 6, versículo 3? Porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña.
Gracias, gracias. Porque el que se cree ser algo, él se cree, pero no lo es. Una persona que está satisfecha consigo misma es una persona que está, ¿qué dice el texto? Engañada, autoengañada. Otra evidencia de orgullo es el egoísmo. La persona orgullosa está completamente centrada en sí misma. Ella no está preocupada por el bienestar de los demás, como nos enseña la Escritura en muchos pasajes. Nuestro mundo está lleno de esto, está lleno de personas egoístas, por lo tanto está lleno de personas orgullosas. Los sentimientos, necesidades y deseos de los demás son ignorados por el espíritu de una persona que es arrogante. También, hermanos, el orgullo es, como decía, pero ahora ahondando un poco más en ello, autopromoción. No hay nada malo con avanzar en la vida desde una posición que tenemos a una que pueda ser mejor, que pueda tener beneficios, y no hay nada de malo ciertamente en la sana competencia. Nosotros de hecho vemos deportes, nosotros hacemos dinámicas, por lo que en realidad competir incluso ha sido usado como una ilustración en la Escritura, no está mal, no es inherentemente malo. El problema es el espíritu con el que lo hacemos, la manera o los medios mediante los cuales competimos de manera desleal, de manera perversa para dañar a otros. Cuando la rivalidad y la competencia lo llevan a uno a pisotear, este es definitivamente un acto de orgullo. De hecho, muchos pretenden en un trabajo, generalmente se da esto en el ambiente de trabajo, también quizás en el ambiente de estudio, tratan de superar a otros con el fin de probar que son superiores. No con querer alcanzar un premio, querer alcanzar un ascenso, querer alcanzar, como decía, fines legítimos, sino simplemente para mirar al otro por encima del hombro como si fuera un ser inferior. Definitivamente que este es un acto de orgullo. Y es un acto vano también, porque no importa qué tan buenos nosotros creamos que somos, siempre hay alguien mejor. Y yo diría, no solo alguien mejor, o añadiría a esto, hay miles de millones de personas mejores en lo que usted y yo creamos que somos mejores. No hay nada malo con progresar, siempre y cuando no sea pisoteando a los demás y no sea haciendo daño a los demás, como en aquellas competencias que vemos a veces en las películas o en alguna anécdota donde la persona ha buscado perjudicar de todas las formas a sus competidores, incluso ha hecho trampa para poder llegar antes que los demás. Nunca debemos involucrarnos en esto, porque lo único que nos llevaría a actuar así sería ese pecado que nos pone en la condenación del diablo, como lo veíamos la semana pasada, y es el orgullo. También, hermanos, el orgullo es evidente en la contienda y la envidia. Vamos a volver a Proverbios, por favor, al capítulo 13 y el verso 10. Proverbios 13, verso 10, por favor. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Bien, ¿por qué hay conflictos amargos entre las personas? Generalmente porque no todos podemos pensar igual, no todos tenemos claridad absoluta en todos los temas. Puede haber muchas cosas en las que estemos en posiciones contrarias, pero luego discutiendo, conversando, podemos llegar a un conocimiento mejor y luego aquella armonía, estar en la misma línea. Pero también, generalmente, cuando se dan discusiones y éstas se convierten en algo que lleva a dañar, como mencionábamos, y sobre temas en los que realmente no se justifica que lleguemos a odiarnos o maltratarnos o menospreciarnos o, como dije, en general hacernos daño, cuando queremos ir hasta el fondo de los huesos de la contención solo por la contienda en sí, estamos probablemente o seguramente
controlados por el orgullo. Necesitamos saber que en medio de cualquier desacuerdo, en medio de cualquier diferencia, nuestra contienda podría ser como la de Pablo y Bernabé. Dice que esa contienda o ese desacuerdo no fue pequeño, fue un gran desacuerdo. Pero dentro de ese desacuerdo seguramente no hubo insultos. Dentro de ese desacuerdo no hubo una reacción de parte de alguno de ellos de buscaré la forma de hacerle daño, de sacarlo de mi camino. No, comenzaron a trabajar de manera independiente, pero nunca pensaron hacerse daño el uno al otro, nunca se ofendieron el uno al otro, nunca buscaron el mal el uno del otro. Al contrario, con el tiempo, la razón de su contienda incluso se aclaró, hablando de el apóstol Pablo y de Bernabé. Necesitamos, como dijo Santiago, mostrar en medio de esas diferencias, necesitamos mostrar algo que no es fácil, hay que aprenderlo, hay que desarrollarlo, y todos, o la mayoría de nosotros, debemos crecer en ello. Este servidor en primer lugar, y es ese concepto de la Escritura que tiene que ver con la mansedumbre. Sí, ¿recuerdan a Moisés? El hombre, ¿cómo fue descrito en alguna ocasión? El hombre más manso de la tierra. Pero el hombre más manso de la tierra partió las tablas de la ley escritas, dice la Escritura, con el dedo de Dios. El hombre más manso de la tierra solo debía hablarle a la peña, pero ¿qué hizo? La golpeó 2 veces, frustrado. El hombre más manso de la tierra, en alguna ocasión, le habló al Señor diciendo que ya no soportaba a la gente. Y era el hombre más manso de la tierra. Ser manso no significa que no vamos a tener a veces el impulso de mostrar una reacción que no es la debida, como lo hizo Moisés en varias ocasiones. Pero ser manso es tener ese caballo de nuestro temperamento, ese caballo de nuestras reacciones bajo control. Él va a relinchar, él va a tratar de desbocarse, pero lo vamos a controlar. No vamos a dejar de ser nosotros, pero vamos a ser nosotros bajo control. Creo que había una campaña cuando era joven que decía algo así como, ¿eres tú? Y la persona respondía algo, soy el mismo, pero mejor que ayer, una cosa así era. Fue muy exitosa aquella campaña que buscaba eliminar eso de que a veces justificamos que como somos panameños, tenemos que reaccionar de tal manera, tenemos que hacer las cosas de tal manera, y eran cosas que realmente no estaban bien. Y el mundo, siendo mundo, lo entendió y nació aquella campaña, soy el mismo pero mejor que ayer. Era algo así. Voy a dejar de improvisar los ejemplos porque luego se me olvida de qué se trataba la cosa. Vamos mejor a la Biblia, que allí no hay que improvisar, allí está escrito para nuestra edificación. Vamos al capítulo 3 de Santiago, vamos a recordar, vamos al versículo 13 y también vamos a leer el 14. Santiago, por favor, capítulo 3, versículos 13 y 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Vio? Se puede dar este tipo de situaciones, pero dice el apóstol, debemos ser sabios, entendidos y mostrar con buena conducta una sabia mansedumbre. La última evidencia, por lo menos a considerar aquí en esta lección del orgullo, es una de las más odiosas, es la autojustificación. El hombre tiene la advertencia de parte del Dios Todopoderoso en cuanto a que no puede salvarse a sí mismo. No puede obtener el perdón a través de su propia justicia. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, por favor. Esto fue una lucha grande con los judíos, a quienes les costó muchísimo entender esto de la autojustificación y cuán detestable es esto delante de Dios y por qué. Romanos capítulo 10, versículos 1 al 3, por favor.
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Estableciendo su propia justicia. Yo creo que con todo esto que yo estoy haciendo, Dios me tiene que dar esto. Por haber sido descendiente de Abraham, Dios me tiene que dar esto. Porque me circuncidé, Dios me tiene que salvar. Porque soy israelita, debo tener todas las bendiciones que Dios promete en su palabra, ¿no? Y todavía fueron, como mencionábamos en una lección anterior, más allá, porque aparte de todas las cosas que Dios pedía, ellos se inventaron reglas, quisieron ser más estrictos que Dios, para luego decir, nosotros somos más justos, somos mejores que el resto de la humanidad, por lo tanto Dios nos tiene que salvar. Hermanos, voy a leer muy rápido acá. Vamos a volver a las palabras del sabio. Puede anotarlas para leerlas luego con calma. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Proverbios 30:12. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Amados, ¿cuándo fue la última vez que un gran paso de nuestra vida, una decisión nuestra, no la pusimos en las manos de Dios en primer lugar? Buscando su sabiduría, buscando su consejo. ¿Cuándo fue la última vez que dijimos, Dios dice esto, pero yo creo que, pero yo pienso, pero a mí me parece? Termina diciendo el sabio, puedes creer que tu camino es limpio, pero en realidad aún estás en tu inmundicia. Ninguna de estas formas, hermanos, muestra lo que es el cristianismo diario. Todas estas formas que hemos analizado muestran ese terrible pecado, ese abominable pecado del orgullo, de querer pararnos frente al trono de Dios y sentir que nosotros nos merecemos las cosas, sentir que nosotros somos superiores a nuestros hermanos o que incluso somos superiores al mundo. En un paréntesis muy breve, quizás se comete esto en el ámbito del evangelismo. Llegamos a las casas con el anhelo de, escucho frases a veces en las campañas, llegué y lo revolqué, llegué y lo dejé no sé cómo, llegué. Hermanos, al evangelismo Jesús no nos ha enviado a lucir intelecto, a lucir qué tan gran retentiva tenemos, o a lucirnos como intérpretes de la Biblia. A lo que nos mandó el Señor es a enseñar el evangelio, a tener compasión como Él tuvo compasión de las multitudes, para que escuchen ese mensaje, para salvación. No para que terminen ese estudio pensando que yo soy el hombre más inteligente. Terminen ese estudio pensando que yo soy irresistible en mis argumentos. Deberían terminar convencidos, como aquellos de Hechos 2, de su pecado y de que la única solución posible está en Cristo. Pero que aquel que le está enseñando es pecador al igual que él, es imperfecto al igual que él. Entonces, pertenecer a la iglesia del Señor, haber aprendido la verdad, no debe ser algo que nos lleve, como los fariseos, a sentir, nosotros somos los santos y los justos y toda esta multitud es maldita. Así se expresaban ellos del resto de la población judía. Nunca, hermanos, nos sintamos de esa manera cuando vamos a hablarle a alguien que aún no ha conocido o obedecido el evangelio. Miremoslo con compasión. Miremos como Dios los mira a ellos, no queriendo que ninguno perezca. No vamos a competir con ellos, no vamos a exasperarlos,
Por supuesto que no vamos a ir endebles sin querer defender la verdad por no ofender a la persona. No, tampoco es extremo. Pero no debemos ir con el pensamiento de voy a ir a lucir todo lo que he aprendido. No, vamos a ser pescadores de hombres. A eso vamos. Y lo que debemos traer de allá para acá no es la satisfacción de que nos lucimos. Debería ser la satisfacción de que se sembró la palabra. Un día volvieron los discípulos de Jesús y estaban muy contentos, dice, porque los demonios se sujetaban, porque sanaban personas. Pero Jesús les dijo que hay cosas superiores por las que deberíamos sentirnos gozosos. Así que es muy importante que también lo tomemos en cuenta. Y algo similar a esto que acabamos de tratar, están las formas de orgullo. Primero, existe lo que se conoce como el orgullo espiritual. ¿Sí? La forma más detestable de todas las formas de orgullo. Esta forma de orgullo es aquella de la cual era culpable el hombre de Lucas capítulo 18. ¿A qué secta pertenecía él? Recuerde que la lectura está en Lucas 18, 10 al 12. De hecho, los fariseos son descritos por Jesús como personas culpables de esto mismo. Vamos a ir al Evangelio según Marcos, por favor, el capítulo 12, los versículos 38 y 39. Y le decía en su doctrina, guardado por los escribas, que gustan de andar con largas ropas y llaman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en las cenas. ¿Ve de lo que le hablaba? La persona que actúa de esta manera no es alguien que motive a las personas a abrirle sus puertas. Quizás una primera vez cometerá ese error, pero la segunda vez, créame que si yo llego a lucirme, si yo llego a humillar, si yo llego a mostrarme que soy más santo, que soy mejor ante Dios, seguramente no me abrirán la puerta más. Hay que ver si me dejarán terminar el tema ese día. Hablaba del evangelismo. De la misma manera sucederá si viene una visita, está aquí sentado y ve que nosotros los predicadores o ve que los hermanos que están presidiendo lo hacemos de una manera que muestra que nos creemos mejores que ellos, que las visitas son de menos categoría que nosotros, que deben estar allá apartados. Lo sentirán también si no los saludamos, si no les preguntamos cómo se llaman, si no aprendemos su nombre, si no les hacemos sentir como les decimos en coro, bienvenidos. Pensarán que nosotros creemos, y ojalá no acierten, que somos mejores que ellos. No somos mejores que nadie, hermanos. Ante Dios, todos somos iguales. Nosotros solo hemos seguido el plan de Dios para nuestra salvación. No caigamos nunca en esta forma de orgullo, el orgullo espiritual. La segunda forma de orgullo es el orgullo intelectual. Pablo expone esta arrogancia en 1 Corintios, capítulo 8, los versículos 1 y 2, que le ruego que por favor nos colaboren con esta lectura. 1 Corintios, capítulo 8, los versículos 1 y 2. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Maravilloso este pasaje, hermanos. Pablo creo que no pudo expresarlo de mejor manera. Este tipo de orgullo es uno que se manifiesta contra los hermanos recién convertidos, que no tienen mucho tiempo, los neófitos, como le llama la Escritura. Un término que a veces ofende a las personas. Neófito es nueva planta, es alguien que está recién, es un bebé en Cristo. No es realmente ofensivo o peyorativo, es un término que habla de su primera etapa en la fe. Cuando alguien está empezando en la fe, el que tiene más experiencia, a veces quiere abusar de él, quiere ponerse como superior a él. También se manifiesta contra los iletrados, se manifiesta contra los que no son profesionales,
o contra las personas que no tienen muchos recursos. Esta persona se olvida de que nuestras capacidades mentales han sido dadas por Dios. Eso no viene porque nosotros somos los creadores del universo o porque nosotros somos los creadores de la inteligencia. Todas nuestras capacidades vienen de Dios, y que sí es posible que algunos de nosotros hayamos estudiado más, sea en Biblia, como es el caso de los fariseos en la primera forma de orgullo, o que hayamos ido a la universidad, que hayamos sacado uno o varios títulos, o que pertenezcamos a un grupo de personas que le gusta mucho leer y estudiar y se ha vuelto en ese sentido una persona muy preparada. Sin embargo, nadie ha llegado a tener una gran cuota de conocimiento sino por la labor de otros que tienen mucho más conocimiento que él. Es decir, cuando usted ve a alguien que usted piense que tiene un gran conocimiento, recuerde que para él tener ese gran conocimiento, tuvo que estudiar de otros que lo superan por mucho a él. Y que al final en esa cadena, todo viene de Dios, quien nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿por qué hacer sentir mal a otros porque nosotros hayamos, en este caso, estudiado más? Es una forma de orgullo y Dios la detesta, porque si hay alguien que sabe más que todos, es Dios, y no por eso nos trata a nosotros de manera despectiva. La tercera forma de orgullo es el orgullo por las cosas materiales. Dios ha dado posesiones materiales al hombre para que pueda gozarse, para que pueda suplir sus necesidades, para que pueda estar contento durante este breve periodo de tiempo que estamos acá en la tierra. Varios pasajes nos hablan de esto, como 1 de Timoteo 6:7, como Deuteronomio 8:18 y como 1 de Crónicas 29:12. Pero lo que sí dice la Escritura es que todo eso que hemos llegado a acumular a través del tiempo, que a veces pensamos que es muy poquito, pero cuando nos comparamos con otros, nos damos cuenta de cuán grandes hemos sido o en qué gran cantidad hemos recibido bendiciones, que a veces no las valoramos, que a veces no entendemos la magnitud de ellos hasta que vemos a otra persona que no ha recibido tanto como nosotros. Y cuando somos conscientes de ellos, dice el apóstol, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, lo siguiente. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 2, por favor. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cómo se le llama a todo ser humano que posee algo? ¿Cómo se le llama? Administradores. Hay una diferencia entre el que administra y el último allá en la cima de la pirámide, que es el dueño. Somos administradores. Sí, obviamente, hermanos, es mi tablet, mi computadora, su celular, su carro, pero en última instancia, la tierra y su plenitud son de Jehová. Entonces yo soy administrador de ese carro, administrador de este teléfono, administrador de esta computadora, de esta tablet, de esa casa, de ese terreno, de esa cuenta bancaria. Soy administrador, administradora. Y cuando tomamos nuestro lugar, nos va mejor en la vida. Cuando nos creemos dueños absolutos de las cosas, nos comportamos de manera diferente que si decimos, en realidad todo lo que yo tengo le pertenece a Dios. Pero el hombre que habla de lo que tiene y de lo que va a obtener y lo hace todo el tiempo, es un hombre cuyas posesiones en realidad lo han poseído. En realidad él es posesión de sus posesiones. Qué triste, hermanos, qué triste que las cosas terminen gobernando nuestras vidas. Él quiere que todos sepan que él está por encima del nivel. Su alma en realidad es de una importancia
secundaria, pero como el rico que derribó sus graneros para construir aún unos mucho más grandes, ¿qué pasó? Su alma le será solicitada como aquel cuando menos lo espere. ¿Recuerda esa lectura? Lucas 12, 16 al 21. Vamos allá, por favor. Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y aquí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados por muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. La cuarta forma de orgullo es el orgullo social. Esta forma de orgullo se manifiesta en una actitud arrogante hacia las personas debido a su raza, debido a su estatus social en la vida o incluso a su color de piel. Porque esto tiene como fruto el prejuicio. El prejuicio es llanamente el descendiente del orgullo. Aquellos que son culpables de esta forma de orgullo necesitan ir también, como lo hicimos hace un rato, a la epístola de Santiago, específicamente al capítulo 2, a los versículos 1 al 9. Vamos a leer 2 versículos cada uno, por favor, hasta que ya solo quede uno, que sería el 9, ¿no? 2 versículos cada uno. Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 9. Hermanos míos, que vuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo se hace en acepción de personas, porque si vuestra congregación es un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre sobre vestido tramposo, Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos por el nombre que fue invocado sobre nosotros, y se verdad cumplimiento de la ley real por la escritura, darás al prójimo como a ti mismo bien haces. pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, quedáis convictos, como ley como el transgresor, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero confiere en un sea culpable de todo. Más claro, imposible. La quinta forma de orgullo es, y este es terrible también, ¿cuál no? El orgullo del pecado. ¿Sí? Algunos hombres alardean de su pecado, como aquellos a quienes hacía referencia Isaías. Vamos a su libro, por favor, al capítulo 3 y el versículo 9. Isaías, capítulo 3, versículo 9, por favor. Isaías 3, 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. ¿Cómo se llama la marcha? ¿Cómo se llama la marcha del homosexualismo? La marcha del orgullo, o el día que marchan es el día del orgullo. No pudieron ponerle mejor nombre.
No pudieron ponerle mejor nombre. Ellos consideran que deben sentirse orgullosos de su perversión sexual. Entonces, no es, hermanos, algo que se quedó allá en la historia, que se vivió solo en los tiempos de Isaías. Es que actualmente hay personas que se sienten orgullosos de su maldad, se sienten orgullosos de estafar, se sienten orgullosos de mentir, se sienten orgullosos de su inmoralidad. No quieren que nadie les critique porque no ven nada malo en lo que hacen, más bien lo proclaman a los cuatro vientos. Hay una tendencia en los hombres orgullosos a sentirse felices por sus pecados, ¿verdad? Los homosexuales están orgullosos de su perversión, los estafadores, los narcotraficantes se sienten dioses, los políticos. Algunos políticos roban a manos llenas, mienten descaradamente, y usted los ve en el siguiente discurso hablando con una tranquilidad, con una, decíamos, autosatisfacción, como si estuvieran haciendo la mejor gestión del mundo y como si fueran las personas más honestas, mientras se ríen en la cara de sus conciudadanos. Ellos están mostrando ahora algo que, como a Sodoma, les va a traer, como dice, están amontonando mal para sí. Esto es una vergüenza y un reproche para nuestra nación y para el mundo. ¿Qué dice Proverbios, capítulo 14, versículo 34? Proverbios 14, 34. Hablando de este último caso de los que le están haciendo mucho daño a nuestro país, mucho daño a las personas necesitadas, que están perjudicando a nuestros estudiantes, perjudicando a nuestros jubilados, perjudicando a pacientes, a personas que ya tienen suficiente con estar luchando con una enfermedad, para que encima los humillen, los maltraten y los descuiden, o que están recibiendo una cosa mínima para que, aún de lo mínimo que recibe, le roben. ¿Qué dice Proverbios 14:34, por favor? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de la nación. Es una vergüenza el pecado, y el orgullo es el que lleva a las personas a él. Finalmente, hermanos, el orgullo es destructivo. Cuando hombres y mujeres están llenos de orgullo, las consecuencias son devastadoras. Dios resistirá a aquellos que se paren frente a Él demasiado orgullosos. Dice la palabra en Santiago 4:6, que también lo repitió Pedro en 1 de Pedro 5:5. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo trae la caída y la destrucción. Dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. El que cree que lo sabe todo, el que cree que lo sabe mejor y no busca la sabiduría, no busca el consejo, él mismo encontrará la consecuencia de su actuar en su propio camino. El orgullo impide que hombres y mujeres, chicos y chicas, hablando de nuestra juventud, reconozcan a Dios y puedan obedecer el plan de salvación y se conviertan a Cristo. Porque el salmista dijo en el Salmo 10, verso 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Recuerde que para que haya conversión, tiene que haber en nosotros el carácter de un niño. Hay que humillarnos como un niño. De lo contrario, el reino de los cielos estará cerrado para nosotros. Cuando hombres y mujeres están llenos de orgullo, recuerde, las consecuencias son devastadoras. El orgullo destruye la esperanza, porque la esperanza es la anticipación, es la expectativa de algo mejor. Pero no hay algo mejor para el orgulloso. Mire que dice, más esperanza hay del necio que de él. En conclusión, hermanos, comprender el pecado y sus consecuencias debería provocar que todos nosotros seamos muy, pero muy humildes, tan humildes como un niño, y rehusemos ser orgullosos, prejuiciosos
y arrogantes, ya que dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, porque ser soberbio es pecar, es pecado. Entonces, ¿qué pasa con el hombre que peca y persiste en el pecado? Isaías 59, 1 y 2. El pecado mismo hace una separación o una división entre Dios y esa persona. La única manera de que un hombre llegue al cielo, generalmente decimos que llegue allá arriba, es que se arrodille aquí abajo. Humillarse a uno mismo ante Dios y reconocer nuestra dependencia de Él es la única manera de llegar al cielo. Los hombres, todos nosotros, debemos reconocer el gran peso que representa el pecado que nos asedia y debemos ir a Jesús. Porque ¿qué nos dice Él en su hermosa invitación que tenemos acá en pantalla en Mateo capítulo 11, versículo 28? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hermanos, pocas personas están tan cansadas, agobiadas y agotadas como el que todo el tiempo hace y se tiene que parar frente a él mismo al mismo tiempo a aplaudirse y darse reconocimientos. El orgulloso. Por lo tanto, no permitamos que ese pecado que dominó y domina a Satanás domine nuestros corazones. No queremos la condenación de él. Reconocemos a Dios Todopoderoso como aquel de quien dependemos y aquel que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza, que sea no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones. Que el Señor nos siga bendiciendo. Amén.